Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, decía que la vez pasada habíamos trabajado un poquito, muy poquito, con los tres tipos de movimientos que vamos a abordar en esta unidad 4, que son la simetría, dos tipos de simetría, una que va a ser la simetría axial y otra que va a ser la simetría central, con la rotación y con la traslación. Y vamos a ver cómo realizar como construcción geométrica con regla y compás eh, estos tipos de movimientos. El primer movimiento con el que vamos a trabajar es la simetría axial, es decir, la simetría respecto de un eje. Este tipo de movimiento lo que genera es una figura congruente al original, que de alguna forma se ve espejada o reflejada en torno a un eje. En este dibujo, que se puede observar acá, el eje es esta línea recta roja y las dos figuras son el triángulo ABC, que está pintado de verde, y el triángulo A'B'C', que sería la figura simétrica. Los puntos A y A', B y B', C y C', están ubicados sobre segmentos que resultan ser perpendiculares al eje de simetría. O sea, este segmento o la recta que contiene estos dos puntos, es decir, la recta que contiene al punto A y al punto A', es una recta que es perpendicular al eje. Lo mismo con el punto B y el punto B', que están ubicados o apoyados sobre una recta que resulta ser perpendicular al eje de simetría, y lo mismo con C y C'. Eso va a pasar con cada uno de los simétricos. Entonces, vale preguntarse cómo, eh, dado un punto A y una recta L que sea eje de simetría, no, vale preguntarse cómo construimos con regla y compás el punto A', ¿sí? A', que es el simétrico de A. ¿Está bien? Es una pregunta que involucra un poquito el trabajo con regla y compás. Nosotros hicimos algunas cosas con regla y compás en la primera unidad. Construimos algunas cosas con regla y compás en la primera unidad. Para saber cómo vamos a construir, tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. La primera, que la recta que contiene al punto A y a su simétrico es perpendicular al eje de simetría. Entonces vamos a necesitar una recta que sea perpendicular al eje de simetría y que pase por A. Y la segunda cosa que vamos a tener presente es que la distancia de A al eje es exactamente la misma que la distancia de A' al eje. O sea, estas dos distancias miden lo mismo. ¿Está bien? Entonces, vamos a anotar eso. Vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que A y A' van a pertenecer a una recta perpendicular al eje de simetría. Entonces, tenemos que, dado esto, tenemos que trazar con regla y compás una recta perpendicular al eje que pase por A.
¿Está bien? Vamos a recordar cómo se trazaba una recta perpendicular a otra que pase por un punto dado que esté fuera de esas rectas. Eso lo habíamos visto en la primera unidad, cuando trazábamos recta perpendicular a otra que pase por un punto exterior a la recta. Eso está en la página 6 de la guía de problemas, que es esto de acá. Imagínense que esta recta R es nuestro eje. Y este punto P es el punto A. Queremos trazar la perpendicular que pase por A. Entonces, vamos a tratar de usar esta pizarrita. Vamos a trazar un punto A. Este es el punto A. Y vamos a trazar una recta cualquiera que sea nuestro eje. Bien. Tenemos el punto A, tenemos la recta L, que es el eje de simetría. Entonces queremos construir con regla y compás una recta perpendicular a L que pase por A. ¿Está bien? Eso lo voy a anotar acá arriba. Queremos construir con regla y compás una recta perpendicular a L que pase por A. ¿Está bien? Entonces vamos a recurrir a estas instrucciones que teníamos en la página 6 de nuestra primera unidad. ¿Sí? Son 3 pasos. Dice, desde el punto P, con una abertura cualquiera del compás, se traza un arco que corta la recta R en 2 puntos, que llamamos 1 y 2. Entonces, tenemos que usar el compás, ubicarlo en el punto A, darle una apertura cualquiera de forma que corte la recta L en 2 lugares y trazar esos 2 puntos. ¿Está bien? A estos puntos en la construcción llama a estos puntos punto 1 y punto 2. ¿Está bien? Recuerden que estamos siguiendo las instrucciones de la guía. Paso número 2. Desde los puntos 1 y 2 se trazan 2 arcos con una abertura del compás algo mayor a la mitad. A la mitad entre ellos dos, ¿no? A la mitad de la distancia entre ellos dos. Se podría utilizar la misma medida utilizada en la operación 1. Así se obtiene el punto 3. Entonces voy de vuelta con el compás. Tengo que ubicarlo en el punto 1. Trazar un arco. Ubicar el compás en el punto 2. Trazar un arco. Y llamar a ese punto 3. Bueno, se obtiene el punto 3. Se unen los puntos 3 y P, en nuestro caso serían el punto 3 y el punto A. Y obtenemos una recta que es perpendicular a la recta dada. Entonces tengo que unir el punto A y el punto 3. Y esa recta que pasa por A y por 3 va a ser la recta perpendicular buscada.
Entonces elegimos la regla. Ubicamos para unir A y 3. Voy a elegir otro color. Y trazo una recta que pase por A y por 3. Bueno, esta recta, que voy a llamar L', L' es perpendicular a L. ¿Está bien? Me voy a llevar esta figura. A ver si puedo copiar acá. Creo que no. A ver. Tengo que poder borrar eso. Ok, sí, sí, sí. Ahí está. Necesito la herramienta recortes. Y esto lo voy a llevar a la pizarra. Bueno, no era eso lo que quería. Bueno, voy guardando esto como imágenes. Alguien habló. En el trabajo 37 dice una recta que no pase por dicho punto. No entiendo la consulta. En el punto, ¿de cuál estás hablando? Sí, profe, estaba viendo. Dice que no pase por dicho punto, dice. Y esa Una, se llama L. Pero se refiere a la consigna. Dice que el punto tiene que ser, no tiene que pertenecer al eje de simetría, a la recta del eje de simetría. sí. Esta recta, este punto no pertenece al eje de simetría. En la construcción que hicimos, el punto A tampoco pertenece al eje de simetría. El Lo eje es hice mal. este. ¿Está bien? El eje es la recta L. Sí. Y cualquier punto que no esté en la Profe, recta. cualquier punto que no esté en la recta. ¿Sí? Ahí lo que consiguió es encontrar el punto simétrico de A, ¿no? No, todavía no. Recién No, tengo la todavía no. recta. Recién tengo la recta. ¿Está bien? Ah, ok, ok. ¿Está bien? No lo hice mal. Lo hiciste mal. A ver, contame qué hiciste. Ay, ahí le digo. Bueno, construí la recta L Ujú, y hice un punto fuera y le puse A. ujú. Bueno, de ahí, con la escuadra, ¿no? Ujú. Es como que construí un punto, bueno, que sería ahí 90 grados de los dos lados. Y bueno, me daba con la escuadra 2 centímetros. Era Ok. perpendicular. Bien, vos lo que hiciste fue tomar la escuadra y medir esta perpendicular y perpendicular para allá también. Sí, Y tomaste 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá. sí. Está bien, porque lo estás Mm, midiendo con algo que tiene centímetros. No está mal lo que sí, hiciste. O sea, respetaste que estén apoyados sobre una recta perpendicular porque apoyaste el ángulo de 90 de la escuadra acá, eso está bien, sí, sí. y mediste la misma distancia de un lado y del otro. Yo todavía no tengo el simétrico. Lo único que tengo hasta ahora es la recta en la que se va a encontrar el simétrico. Ujú. ¿Está bien?
Bueno, Bien, voy a guardar este cuadro. No sé cómo guardarlo como imagen. Necesito copiarlo como imagen. Bueno, me parece que lo voy a guardar como PDF y después armo la imagen. Lo hice distinto, profe. A ver, Tracé el eje de simetría y puse un punto fuera de ese eje de simetría. Y Ok. después tracé una perpendicular cualquiera al eje de simetría. Y a la intersección entre las dos rectas le puse centro de simetría. Y tomé con el compás desde el centro de simetría al punto A y después lo tracé hacia el otro lado, giré y me encontré la prima. Pero digamos, el punto A que dibujaste no pertenece a la recta perpendicular. O sea, vos decís, yo puedo trazar una recta perpendicular por acá abajo y después, ¿cómo mido? ¿Qué mido? La distancia de acá a ese punto y busco uno que está a la misma distancia de este lado, decís. No, la que tracé perpendicular sí pasa por A, Ah, por ok. la mediación. Entonces no es tan distinto, ¿no? Porque si tengo el eje, tengo la perpendicular que pasa por A, es lo mismo, hasta acá es lo mismo que tenemos. Claro, es como tomar el compás la medida de la línea la perpendicular, que es la roja, al punto A y trazar esa misma distancia hacia el otro extremo. Ujú. Pero tengan en cuenta que hasta acá lo único que hicimos fue trazar la recta perpendicular. Todavía no tenemos el simétrico. ¿Está bien? Ahora vamos a agarrar el compás. Vamos a medir esta distancia. ¿Está bien? Yo quiero medir esta distancia. Ahí. Esta es la distancia entre el centro, quiero. No sé por qué estaba apoyando ahí. Ahí. Este punto sería ese centro que decís vos. Y acá me está determinando una distancia entre estos dos puntos. ¿Está bien? Acá hay un puntito. Lo puedo llamar O. Claro. Y esta distancia la puedo trasladar del otro lado usando el compás. Marco la distancia con el compás. ¿Está bien? Me voy del otro lado y ahí está el puntito. Yo voy a borrar ahora el punto 3, que me sirvió, digamos, para la construcción de la perpendicular. Y voy a borrar esto. Que son construcciones auxiliares. Esa primera construcción me sirvió para el trazado de lo que es la perpendicular. Yo ahora lo que quiero es el simétrico. ¿Está bien? Entonces con el compás medí esta distancia, la trasladé con el compás y me va a quedar este punto de acá. Ese punto que obtenemos ahí, ese punto sí es A', porque esta distancia es igual a esta distancia. Ya lo voy a escribir acá, la distancia de la distancia AO. Vamos a escribirlo así, la distancia AO es igual a la distancia A'O. ¿Está bien? Entonces, como la recta L' es perpendicular a L y las dos distancias son iguales, entonces podemos decir, podemos asegurar
que A y A' son simétricos respecto a L. ¿Está bien? Son simétricos respecto a la recta L. Quizás si cambia la recta, esos dos puntos no tienen por qué seguir siendo simétricos. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. Bien, guardo esto entonces y después armo el apunte bien y lo voy compartiendo. ¿Está bien? Porque no sé bien cómo guardar la imagen. Bueno, seguimos. Bueno, hay otro tipo de simetría, que es la simetría central. Acá ya no hay un eje de simetría, sino que hay un punto de simetría. ¿Está bien? Entonces, leamos las propiedades. Dice, en las simetrías centrales, el punto O, centro de simetría, está entre cualquier punto A y su simétrico A'. O sea, si yo puedo construir un segmento de A hasta A', el punto O tiene que, necesariamente es el punto medio entre ellos. ¿Está bien? Si pienso en el segmento A', el punto O, que es el centro de simetría, es el punto medio de ese segmento. Lo mismo con cualquier punto isosimétrico. Con BB', con CS', con DD', siempre el punto O, que es el centro de simetría, va a ser el punto medio de ese segmento. La imagen simétrica de un segmento, acá hay algunos errores de no sé ni qué escribí. Esto debería decir, la imagen simétrica central de un segmento es otro segmento de igual tamaño. Punto. Todo esto está en coreano, no se entiende nada lo que quise decir, así que es hasta acá. Punto. ¿Está bien? La imagen de un triángulo, mediante simetría central, es otro triángulo congruente con el primero. O sea, si pienso en la simetría respecto de un punto, el simétrico de un triángulo es otro triángulo congruente al original. Lo mismo con un polígono. Tengo un polígono, la imagen de un polígono mediante la simetría central es otro polígono también congruente al primero. Después, los polígonos regulares, es decir, que tienen todos sus lados iguales, que miden lo mismo, con un número par de lados, tienen como centro de simetría su centro geométrico, que es el baricentro. Recuerden que el baricentro es la intersección entre las medianas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuáles eran las medianas? Eran los segmentos que unían el punto medio de uno de sus lados con el vértice opuesto. ¿Está bien? No es lo mismo que mediatriz, porque la mediatriz pasa por el punto medio del lado, pero de forma perpendicular. La mediana no siempre es perpendicular, sino que une el punto medio del lado con el vértice opuesto. ¿Ok? Dice, de modo que cualquier punto de este polígono, que a cualquier punto de este polígono le corresponde un homólogo que está en el mismo polígono. Este signo de pregunta no va. ¿Está bien? O sea, el simétrico de un punto respecto del centro de la figura está dentro de la misma figura. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Es una construcción con GeoGebra. Voy a agrandar un poquito la letra. Me voy a sacar los ejes porque no los vamos a usar. Y vamos a construir un polígono regular de 4 lados, por ejemplo. ¿Está bien?
uno puede marcar el centro de la figura, que en el caso del cuadrado, esto es un cuadrado, ¿no? En el caso del cuadrado, el centro va a coincidir con la intersección de las diagonales, es decir, ese puntito de ahí. Voy a... No, ese no. Voy a sacar los rótulos de las diagonales para que no molesten esas dos letritas. Uy, me quedó horrible. Intersección entre esto y esto. Y voy a sacar el rótulo de esto y de esto. Bueno, ese punto E es el punto medio del cuadrado, ¿está bien? El centro de la figura. Lo que quiere decir esa propiedad es que si yo busco la simetría central de cualquier punto, voy a elegir un punto en objeto, ahí, el punto F, y a ese punto le calculo la simetría central respecto del punto medio de la figura, su imagen, es decir, su simétrico, siempre va a ser otro punto que está en la figura. Es decir, si yo muevo este puntito, fíjense que el simétrico también se mueve, pero siempre sobre la figura, siempre en el borde de la figura. Eso es lo que quiere decir esa propiedad. Que si tengo un polígono regular de una cantidad par de lados, en este caso tiene 4, y es un cuadrado, por lo tanto es un polígono regular, el centro de esa figura, que en este caso es el punto E, va a funcionar como centro de simetría, y que el simétrico de cada punto en el perímetro de la figura va a estar en el perímetro de la figura. No me va a dar un punto que esté afuera. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bien. La propiedad F dice, el centro de un triángulo equilátero no es centro de simetría. ¿Está bien? Voy a escribir acá en el archivo de GeoGebra que esto sería la propiedad E. Este sería ejemplo de la propiedad E. Y ahora voy a dibujar un polígono regular que va a ser un triángulo equilátero. Este es el triángulo equilátero. Y lo voy a usar como ejemplo de la propiedad de F. Bueno, necesitamos el punto medio, ¿no? Vamos a trazar las medianas. Tenemos el punto medio de ese lado, el punto medio de este lado, y el punto medio de este lado. Y ahora vamos a trazar los segmentos que unen el punto medio de cada lado con su vértice opuesto. Sería ese, este y este de acá. Ahí tenemos el centro, digamos. Ese punto va a ser el centro. Voy a ocultar todos estos segmentos porque ahora no nos interesan, digamos. Y estos puntitos también. Voy a ubicar un punto en objeto, o sea, un punto que esté siempre en el borde, y voy a calcular su simétrico respecto del centro. Fíjense, ahí no está en la figura el simétrico, está afuera. Y si lo muevo, y a veces capaz que está adentro, pero generalmente no.
Puede pasar que a veces esté adentro, puede pasar que a veces no. Entonces, lo que dice esta propiedad, F, es que el centro de un triángulo equilátero no es un centro de simetría en el sentido de que produzca la misma figura. ¿Está bien? No todo punto cae sobre la misma figura. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esto es un ejemplo de la propiedad F. Bien. Bueno, seguimos leyendo. Dice, el centro de un cuadrado es centro de simetría de la figura. Es muy parecido al punto E. Es más, el ejemplo que dimos del punto E justo es un cuadrado. Así que funciona como ejemplo también. El centro de la esfera es también centro de simetría. Bueno, con esferas no trabajamos igual que con cubos, pero son figuras tridimensionales. Y por último, cualquier punto cumple las dos siguientes condiciones. ¿Sí? A y A' están alineados. ¿Sí? La recta que los une pasa por el punto O. ¿Está bien? Si A y A' son simétricos, la recta que los une pasa por el punto O. La distancia de O al punto A es igual a la distancia de O al transformado A'. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo construyo? Voy a borrar esto. Voy a hacer una construcción nueva. Si yo tengo un punto A y un punto O, y quiero el simétrico de A respecto de O, o sea, acá queremos construir el simétrico de A respecto a el punto O. Entonces lo que vamos a hacer es, en principio, trazar la recta que pasa por estos dos. ¿Sí? Porque hay una recta, sabemos que el simétrico va a estar ubicado sobre la misma recta que, que une estos dos puntos. Entonces vamos a trazar la recta que une esos dos puntos. Bueno, elegimos algún color. Vamos a elegir verde para cambiar un poquito. Ahí va. Bueno, esa partecita de ahí no es parte de la recta. Ya tenemos la recta. Lo que nos falta es lograr conseguir un punto sobre esta recta que esté a la misma distancia que están estos dos. Entonces, con el compás, vamos a medir esta distancia. No, eso no quería hacer. Eso tampoco. Ahí vamos. Voy a cambiar el color. Y vamos a trazar el arco de circunferencia para marcar esa distancia que nos interesa. Bueno. Ahí vamos. Bueno, este puntito es el punto A'. ¿Está bien? Entonces, la distancia de A hasta O y la distancia de A' hasta O son iguales. ¿Está bien? A' es el simétrico de A con respecto al punto O. ¿Está bien? Vamos a guardar esto.
Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá hay algunos ejercicios para que puedan ir construyendo simétricos de algunas figuras. Esto es un ejemplo. Dice, si dibujamos una letra con tinta fresca en una hoja y la plegamos por una recta, la letra queda estampada en la otra mitad de la hoja, como muestra la figura 3. Se dice que la imagen estampada es la simétrica de la original respecto de la recta. ¿Está bien? Es un ejemplo. Dice, en cada caso construyen el simétrico del triángulo dibujado respecto de la recta dada. Teniendo en cuenta las ideas que hicimos, ¿no? Si yo quiero construir el simétrico de un triángulo, bueno, tendré que construir el simétrico de cada uno de los puntos. Es decir, trazo la perpendicular que pasa por B y marco el punto B', trazo la perpendicular que pasa por A y marco el punto A', trazo la perpendicular que pasa por C y marco el punto C', y uno de esos tres, ahí me va a dar el punto simétrico. ¿Está bien? Bueno, vamos a las rotaciones. Bueno, algunas propiedades de las rotaciones. Si el ángulo de rotación es de 180 grados, la rotación pasa a pensarse como una simetría central o simetría con respecto al origen. Nosotros siempre vamos a rotar en torno a un punto o en torno al origen. ¿Está bien? Cuando rotamos una figura alrededor de su centro con un giro de 360 grados y se producen un número de n coincidencias, entonces se dice que esa figura tiene un centro de giro de orden n y la figura es, por tanto, invariante de orden n. Es una propiedad que nosotros no vamos a trabajar demasiado. Si componemos dos giros de mismo centro, O, y ángulo distinto, entonces se obtiene una rotación de centro O y ángulo alfa más beta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo puedo tomar una rotación y dividirla en dos rotaciones de dos ángulos que sumen el ángulo final. Es decir, puedo tomar un objeto y rotarlo 60 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, o tomar el mismo objeto y rotarlo primero 30 grados y después otros 30. ¿Está bien? La rotación final va a ser de la suma de los ángulos de cada una de las partes. ¿Se entiende esa idea? Mazo. Pensemos en esto. Esto lo quiero borrar. El archivo este lo voy a subir igual también, así quedan los ejemplos. Ejemplo de rotación. Si yo tengo un objeto, un punto cualquiera, imaginemos que es este, un punto, bueno, justo el punto O. No sé si es la mejor opción, pero bueno, lo voy a usar como centro. Este es mi punto O, va a ser mi centro de rotación. Y tengo otro punto que voy a llamar P. Y quiero calcular la rotación de, fíjense el orden en el que tengo que seleccionar en GeoGebra. Primero el objeto que quiero rotar, que va a ser el punto P. Después el centro y después la amplitud del ángulo. Bueno, quiero rotar a P en torno a O 60 grados en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo marca acá, P'. ¿Está bien? O sea, este P' es el punto P rotado 60 grados con centro O. O sea, si tomé a este punto y lo roto 60 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, va a caer acá. ¿Eso se entiende?
Sí. Bien. Ahora, lo que quiere decir esa propiedad es que puedo rotar, por ejemplo, este punto, podría rotarlo primero 15 grados. Y me da ese punto P'. ¿Está bien? Voy a anotar acá. Es el rotado de P a 15 grados. Ahora voy a tomar este P1, P'1, y lo voy a rotar 25 grados. Me da Q. Este punto Q es el rotado de P'1, es el rotado de P'1 con de 25 grados. ¿Está bien? ¿Qué hice hasta acá? Tomé el punto P, lo roté 15 grados y llegué a P'1. Tomé P'1 y lo roté 25 grados. Me da Q. ¿Cuánto suman estos dos hasta ahora? 40 grados, ¿no? 40. Bueno, ahora voy a tomar el punto Q y lo voy a rotar con respecto a O 20 grados. Fíjense dónde cae. P' y Q' coinciden. Voy a escribir acá. Notemos que P' y Q' coinciden. ¿Está bien? Pero ¿quién es Q'? Q' es el rotado de Q 20 grados. Entonces yo lo que hice fue separar la rotación inicial de 60 grados en una pequeña rotación de 15. Después le sumé una rotación de 25 y después le sumé una rotación de 20. ¿Está bien? Lo que hicimos acá fue, lo que hicimos fue partir la rotación inicial de 60 grados en una rotación de 15 grados, una de 25 grados y una de 20. ¿Está bien? Eso fue lo que hicimos acá. Y eso es lo que dice la propiedad. Que si yo roto un poquito y después roto otro poquito y después roto otro poquito, la rotación final es la rotación que se obtiene sumando esos ángulos. O sea, yo lo que hago para llegar al final es sumar todos los ángulos. 15 más 25 más 20, que me da los 60 que había rotado inicialmente. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, perfecto. Buenísimo. O sea, eso es lo que dice esta propiedad. Que puedo rotar primero alfa y después beta, y eso me da lo mismo que rotar alfa más beta. Bueno, lo siguiente es un ejercicio. Me da una letra R y su rotada. También tengo esta letra R. Y esta es la imagen rotada de esta letra R. Y rotó en el sentido contrario a las agujas del reloj con respecto a alguno de estos puntos. En este ejercicio hay que identificar con respecto a cuál de estos puntos rotó la letra R. Pero bueno, eso se los voy a dejar de ejercicio a ustedes. O sea, tienen que poder decidir con respecto a cuál de estas rotó. ¿Está bien? Tengan presente que la distancia entre el centro de rotación y el punto que está rotando se mantiene. O sea, si el centro de rotación fuera M, por ejemplo, la distancia de M a este vértice de acá tiene que ser exactamente la misma que la distancia de M a este vértice de acá, que es su rotado. ¿Está bien? Espérenme que voy a cerrar la ventana porque les agarró un ataque a los perros.
Dale, Angélica, vení que no la puedo tener tanto tiempo. Y tengo que seguir. Bueno, listo, seguimos. Me voy a quedar en rotación. Bien, esto queda como ejercicio. Piensen en lo que les dije recién. La idea es tratar de identificar primero cuál es el centro de rotación, y una vez que identifican cuál es el centro de rotación, tratar de identificar cuál es el ángulo con el que rotan. O sea, se sabe que se rota en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, hay una amplitud, hay que tratar de identificar cuál es esa amplitud. En el ejercicio 6 hay un triángulo, hay un punto H que va a ser el centro de rotación, y se pide que se dibuje el rotado del triángulo ABC con respecto al punto H con un ángulo de 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Por convención, el sentido contrario al de las agujas del reloj siempre es el sentido positivo. O sea, el giro positivo es contrario a las agujas del reloj, el giro negativo es en el sentido de las agujas del reloj. Lo mismo en el punto 7, acá en el otro sentido. Acá hay un triángulo ABC. La rotación va a ser de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Y el centro tiene que ser uno de los vértices. Elijan uno de los vértices y roten alrededor de ese vértice. Obviamente, si el centro es uno de los vértices, ese vértice se va a quedar en su lugar. O sea, esto va a funcionar como una especie de hélice. Si yo elijo el punto C, por ejemplo, como centro de rotación, todo el triángulo va a girar alrededor del punto C. Lo mismo en este ejercicio. ¿Es igual? No. No, uno en sentido negativo y otro en sentido positivo. Y el último movimiento que vamos a ver es la traslación. Las propiedades de las traslaciones requieren hablar de coordenada de vectores. Coordenada en el sentido de los ejes cartesianos. Las nuevas coordenadas del punto A' se obtienen sumando el vector 0A. 0A es el vector que une el origen con el punto A. Con el vector B. El vector B es el que va a dar la dirección de la traslación. Si aplicamos una traslación a todos los puntos de una recta, obtenemos una recta paralela a la original. O sea, porque el movimiento se hace sobre todos los puntos y todos en la misma dirección y todos a la misma distancia. Si realizamos una traslación a una circunferencia de radio R y centro O, obtenemos otra circunferencia que obtendrá el mismo radio que la anterior y cuyo centro será el punto homólogo al anterior. O sea, es como calcar la figura y moverla. Simplemente moverla en una dirección. Cuando componemos dos traslaciones de vectores B1 y B2, obtenemos una traslación que es la suma de los vectores anteriores. En este caso se da un ejemplo de traslación en el sentido que da esta dirección. Fíjense que este segmento tiene una dirección y ese movimiento, o sea, es correr la figura en esa dirección. O sea, tomo la dirección, esa dirección tiene una longitud, y tomo este punto A y lo corro en esa dirección hasta el punto A'. Lo mismo con B y lo mismo con C. Por ejemplo, yo acá tengo un triángulo ABC. Me piden determinar las coordenadas del vértice del triángulo, que es mirando los ejes cartesianos. Tenemos un punto A de coordenadas 2, 8.
Un punto B de coordenadas 4, 3 y un punto C de coordenadas 6, 7. Y si a la figura se le aplica, esto sería el vector 3,4, ¿no? Acá me falta una coma. Si a la figura se le aplica una traslación en la dirección del vector 3,4, ¿cuáles serían las coordenadas de los nuevos vértices? Bueno, sería correr 3 lugares a la derecha y 4 hacia arriba, ¿no? Si yo me muevo 3 lugares a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. El punto C, el simétrico, el trasladado del punto C, el punto C' estaría acá, las coordenadas 9, 10. Lo mismo con el punto B. Lo muevo 1, 2, 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. El punto B, B', digamos, el trasladado de B, tiene coordenadas 7, 7. Y el punto A, me muevo 1, 2, 3 lugares a la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia arriba, va a quedar en el punto 12, ¿no? El punto de coordenadas 5, 12. O sea, es moverlo en la dirección de un vector. ¿Está bien? Eso sería la traslación en este sentido. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto, digamos, cerramos todos los temas ya. Después quedan ejercicios para practicar, pero los temas ya están todos. ¿Alguna consulta? Sí, profe, del último puede mostrar un ejemplo, Sí. porque no lo Vo- entendí bien. Voy a... Siempre es con coordenada la Lo- actividad que nos puede... Sí, se puede hacer con coordenadas o se puede hacer con el vector trasladado, digamos. Lo puedo trasladar en el sentido de un vector. ¿Centímetros también puede ser? ¿Cómo? ¿Usted no va a pedir por centímetros o siempre por coordenadas? No, la idea es tratar de construir cosas. Mira, Ah. vamos a hacerlo acá. 100 centímetros. Borramos esto. Voy a, por ejemplo, tengo esta figura. Esta figura que va a ser mi triángulo en esto, para dar un ejemplo. No lo voy a hacer sin coordenadas, sin ejes, para que vea que también se puede hacer así. Se callaron los perros, se empezaron los teros. Esto no va. Bueno, tenemos esta figura y supongamos que tenemos, vamos a borrar esta mancha de acá. Supongamos que tenemos un vector, este vector. ¿Está bien? Y este es el vector B que va a dar la dirección de la traslación. Este vector indica la dirección de traslación. Entonces lo que hago es, trato de llevar este vector con amplitud y dirección a cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Trato de llevarme esto, por ejemplo, a este extremo de acá. Eso me va a determinar este puntito. Llevo esa misma dirección y amplitud a este puntito de acá. Eso me determina otro puntito. Y lo mismo con este. Entonces lo que hice fue conseguirme 3 puntos que se obtuvieron a partir de
trasladar este puntito en esta dirección, este puntito en esta dirección y este puntito en esta dirección. Entonces, si uno, estos tres puntitos, lo voy a hacer así en línea punteada para no tardar tanto con la recta, lo que voy a obtener es la figura trasladada. ¿Está bien? Siempre en la dirección de este vector. O sea, este vector me indica en qué dirección y cuánto correrlo. ¿Está bien? O sea, este es, digamos, el triángulo ABC y este es el A', C' y B', que son los trasladados. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a guardar esto así. 4 era o 5. Bueno. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más hasta acá? No, por ahora no, profe. Bien. Bueno, entonces la idea es tratar de practicar con estos ejercicios que quedaron. Son todos muy parecidos. Hay que tratar de manejar la construcción con regla y compás. Bueno, el martes que viene va a ser el cuestionario y para mañana van a estar las notas del TP2, así que con eso tranquilos porque ya seguramente van a estar. Y bueno, y con esto cerramos todo lo que quedaba. Así que bueno, voy a dejar de grabar, voy a armar la pizarra porque me quedó un poco desprolija ahora con el tema del uso de las dos pizarras y del GeoGebra. La voy a subir ahora ordenada y voy a subir el video también de la clase para que lo puedan volver a ver. Y bueno, ya saben, consultas pueden hacer por el Telegram o en el mismo Classroom. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien, bueno, entonces dejo de grabar.